Muy buenos días, amigos que permiten conectar con ustedes en su programa Parada 12. Fortunato, con Francis, Javier. Hey, ¿cómo tú estás? Y mi amigo Ambrosio. Bien. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, si es bien llevada, no pasará. En el día de hoy tenemos un evangelio interesante en la iglesia. Interesante porque se muestra la humildad de nuevo del enviado, del Hijo, y cómo sus padres terrenales cumplen la ley por encima de todo. Vamos a escuchar el evangelio del día de hoy, que es la purificación. Vamos a escucharlo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Juan lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño, Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén, y, cumpliendo todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, en el evangelio de hoy podemos ver algo que se sale un poco de lo que eran los mandamientos. El niño, todo varón, había que llevarlo al templo y entregárselo a los sacerdotes. Sin embargo, en este caso, no es un sacerdote quien agarra el niño de inmediato, es Simeón, con quien ellos no tenían ningún tipo de contacto. Sabían en la iglesia, en el templo, que él era un hombre de oración, que era un hombre justo, pero él no tenía la autoridad terrenal para él coger el niño. Sin embargo, quien toma al niño es él, y él es que lo presenta en una presentación tan fuerte que hace una explicación donde dice que ya él estaba preparado para morir, que ya él estaba para irse, porque él le había pedido al Señor
que le permitiera una señal de la salvación. Y esa señal era ese niño. Pero hay algo más. En el mismo Evangelio, todavía ellos no notaban, cuando él mismo le dice que le traspasará el corazón. Y ese traspaso del corazón es el comportamiento de nosotros los cristianos. Cada vez que nosotros nos salimos del redil, con la lujuria, con la envidia, con la traición, con el robo, ahí estamos traspasando el corazón del Señor. De este hombre que todavía existía la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente. Tú me sacaste un ojo, yo te saco otro. Sin embargo, este hombre viene a perdonar los pecados, y todavía más, que teniendo todos los poderes de él ser el Hijo, el enviado, muere en la cruz como cualquier otro mortal. Nos vamos a una pausa y venimos con una canción para inmediatamente traer a nuestro invitado. Audio Jungle. Momento de la conferencia. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Lávanos, Señor. Bueno, purifica. Purifícanos. Bueno, este programa se ha caracterizado por los productores de escudriñar y de ser crítico, pero no criticón, y mantener todo el tiempo a los televidentes sin molestar a nadie sobre la base de documentos que los ciudadanos puedan tener la orientación. En el día de hoy, el productor Francis Javier tiene documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano desde el año 1998 y pareciera que fuera de ahora mismo, Francis. Sí, y es un documento bastante importante, se publicó de 1998 al 2006. Pero Ahí están, esas son las cartas sí, pastorales. pero parece como si estuviera vigente. Sí. Es decir, que por la importancia de este documento, vamos a darle una pincelada rápido a los amigos oyentes de Parada 12. Y televidentes. Sí, televidentes, para que analicen esto, ¿verdad? En un momento en que la República Dominicana se va a abocar a un proceso electoral tan importante en este mes. Pues bien, en cuanto a la campaña electoral, habla lo siguiente: el pueblo dominicano desea un debate de altura, mutuamente respetuoso, centrado no en la descalificación y ataques mutuos, sino en la visión de la problemática nacional y en las soluciones concretas que cada uno le daría. Lo que interesa saber para que el voto sea consciente y responsable es el programa de cada candidato, qué va a hacer, cómo, con qué recursos y en qué plazos. Qué importante esto, ¿eh? Claro. Es de suma importancia que el que va a votar sepa lo que se le está ofreciendo. Pues bien, ¿quiénes están descalificados para acceder al poder público? Dice que es evidente que no deben acceder al poder público o político los que carecen de espíritu de servicio, los incompetentes,
los ineficientes y los corruptos. Claro, es una calificación clara. La exhortación apostólica citada amonesta en el ejercicio del poder político que es fundamental aquel espíritu de servicio que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer transparente o limpia la actividad de los hombres políticos, como justamente además la gente exige. Es una parte importante, esta parte de este documento, quienes están descalificados para acceder al poder público. Es decir, no cualquier persona puede ir a un cargo público. No debiera. No debiera. Y hay otra parte muy importante de este documento. Sigamos y avancemos en la lucha contra la corrupción. Dice, no se trata de que desaparezca totalmente esa nefasta estirpe de los corruptos. Corruptos los habrá siempre. De lo que se trata es de que el corrupto no se sienta inmune, de que sea castigado, de que se esté atento a que la corrupción no se produzca y si se produce sea descubierta, llevada a juicio y severamente castigada. Creo que esto es bastante importante. La iglesia siempre pone la proa a donde tiene que ponerla. Y como bien lo establece, o sea, siempre habrá corrupto porque es un tema quizá no intrínseco en el ser humano, pero es una categoría de comportamiento del ser humano individual y del ser humano colectivo. Sin embargo, hace una profunda reflexión a que la gente que va a las urnas vote por programa. Y yo creo que en este proceso electoral, muy interesante, muy complejo, las cosas han ido cambiando un poquito porque he visto en el desarrollo de los últimos meses que la gente le ha estado prestando mucha atención al tema de la propuesta electoral. Sí, fíjate lo que se ha dado en la capital. Domingo Contreras, Carolina Mejía, Hugo Vera, tres propuestas interesantísimas desde el punto de vista de la presentación. Johnny Ventura y otras propuestas que la gente creo que le ha ido prestando atención y que al final del día le dará su rédito. Entonces creo que la trascendencia de la política debe ser eso y un valor agregado, el tema de la corrupción. Sí. Porque no es posible que tengamos una sociedad donde todo el mundo vaya a hacer negocio al Estado, al gobierno, sí, que no tenga como prioridad el servicio y que no sea una persona transparente y que sea un ladrón corrupto y se robe los cuartos. O sea, y peor todavía, Almonte y Francis y los amables televidentes, peor todavía, que esa persona en el ejercicio del poder en las instituciones públicas entienda que él se puede robar 5.000 millones, 100.000 millones, 100 millones, 200, lo que sea, y no le pase nada, y que utilice la institución para robar de manera impune, haciendo todas las vagabunderías posibles. Entonces, si una sociedad no condena eso, nosotros entonces estamos jodidos, estamos afectados. Y yo creo que la gran trascendencia de esa documentación de la Conferencia del Episcopado, que la uno a la misma propuesta de las comunidades cristianas también, es el tema de la preocupación por gente honorable, gente honesta y gente que tenga capacidad y que tenga competencia, porque no es posible que al ejercicio político vayan las personas lacras en términos de manejo, y personas que no tengan capacidad para trabajar y que no tengan compromiso con la sociedad, con una revolución de las cosas actuales, del tema de la pobreza, del tema de la familia. O sea, creo que es importante lo que plantea las iglesias y así lo reflexionan también las demás comunidades cristianas. Vamos a escuchar, que ya tenemos invitado aquí, Inúndame, Señor, con tu espíritu en un día como hoy, para ver si hace una reflexión entre todos y podamos darle seguimiento a un pedido hermoso de la iglesia. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Purifícame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Y bendíceme, Señor, con tu espíritu.
déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, bendíceme, Señor, con tu espíritu. El día de hoy, purifícame, Señor, con tu espíritu. Purifícame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Nos vamos a un cambio y venimos con nuestro invitado. Audio Jungle. Bueno, este domingo tenemos plato fuerte. Tenemos a mi querido amigo de larga data, biólogo, profesor universitario, miembro importante de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿Sabes buenos qué? días. Gracias por la invitación. Luis, a modo de broma, me dice que cuando él era chiquito te seguía. No, que va, es una forma de Quitarse los años. No, es una forma de acercarlo. Sí. Bueno, Pero a Luis yo lo defino más que todo como defensor de la vida, porque es defensor del agua. no, claro, Luis es un activista de los mayores por más de 30 años en la República Dominicana, en la primera trinchera del honor, Sí. defendiendo la vida, como usted acaba de decir, defendiendo todo nuestro ecosistema, nuestra naturaleza, nuestra vida silvestre. Y por eso tiene tanta importancia, porque en medio de todas las amenazas que hay, todas las situaciones que Hay se una producen, voz. es importante. Sí. Amigo de Aniar. No creo que es una voz, hay muchas voces. Lo que ok. pasa es que Luis ha sido una especie de buque insignia en el tema de la salvaguarda de la Recursos naturaleza naturales. dominicana, sus Mira, recursos, sus diversos. Luis, yo quiero comenzar con una pregunta básica, ¿verdad? Para los amigos que están en sintonía con Parada 12. El término medio ambiente, aclárame eso, ¿a qué se llama ese término? Mira, el concepto de medio ambiente se refiere a todo lo que determina las dinámicas en las que coexistimos de la Ok. vida. Y te incluye parámetros que son físicos, como el clima, Ok. componentes que son materiales construidos, como el suelo, el sustrato, pero implica la vida. Ok. Implica la relación que hay entre todas ellas. Cuando uno habla de medio ambiente, habla por lo tanto del soporte mismo de la existencia. Para los humanos, el medio ambiente es el espacio en el que existimos y de hecho somos nosotros mismos. Ustedes son parte de mi medio ambiente, yo el de ustedes, pero a la vez el agua que tenemos, que no vino en este pote ni nació en la botellita desde la que se sirvió. Para que esa agua llegara ahí tuvo que haber atravesado un ciclo bastante complejo y la garantía de ese ciclo es la garantía de que pueda haber agua para sostener la vida. Entonces, podemos decir que el medio ambiente está muy relacionado con la vida diaria. Claro, claro. Con la vida en sentido general. De hecho, probablemente el concepto de ambiente nos lleve a una de las categorías más amplias que hay a la hora de hablar los determinantes de lo que somos. Por eso, cuando las sociedades se organizan, su primera atención tiene que ser sobre garantizar la calidad, la funcionabilidad y la permanencia de los componentes que garantizan la vida en el medio ambiente. Okay. Se ha tocado la alarma, Luis, con el tema del Parque Cotubanamá, por todo lo que ha pasado. ¿Cuál es la información real que tienen ustedes como cientistas social? ¿Cómo afectaría el impacto? Al margen del tema de la permisología que maneja el tema medioambiental en la República Dominicana y que ha estado afectado y que se ha manejado
en algunos aspectos con muchas zonas opacas que no se pueden ver. La palabra clave la usaste al final, opaca. Ocurre que el Parque Nacional del Este, denominado Cotubanamá, a partir de un decreto que le cambió el nombre, fue establecido en el año 75, pero ya desde el 74 venían medidas de protección y abarca todo ese procurrente suroeste, en el extremo sur, perdón, sureste, en el suroeste del sureste. O sea, si nosotros tomamos Boca de Yuma y Valladolid y trazamos una línea, nos quedaría como una barriguita que sale, luego viene un pequeño canal marino que la se llama Bahía de Caldera. Ok. y ahí está la isla Saona, y entre ellos dos una pequeña islita que se llama Catalinita. Ese contexto fue protegido por el enorme valor ambiental que tiene. Primero, ahí hay más de 570 y tantas especies de flora, de árboles superiores, donde hay más de 50 endémicas. Ahí hay una biodiversidad, ahí hay restos indígenas, ahí hay zonas de enterramiento. Tenemos un sistema de cavernas, tanto cavernas superficiales como cavernas sumergidas, y todo esto implica un contexto que ha sido el soporte del desarrollo de esa región. De hecho, ahí no hay agua superficial, estaba la laguna de Valladolid. ¿Por qué? Porque es un terreno kárstico, o sea, es carbonato de calcio, poroso. Sin embargo, hay una gran cantidad de agua que captura e incorpora lentamente esa gran masa boscosa, la masa boscosa de bosque costero, en planicie, más grande de toda la región. Y consecuentemente, la estabilidad económica, la estabilidad climática, la estabilidad física de la zona está íntimamente asociada a eso y forma un continuo, lo que hay en el mar con lo que hay en tierra. ¿Qué ocurre? Que en el año 2000, estamos hablando 15 años después de creado el parque, empezó un interés por adquirir los terrenos. Pero la ley 67 del 74, que es la ley que creaba el Sistema Nacional de Área Protegida, establecía, como el sistema de parques se llamaba entonces, establecía con mucha claridad en su artículo 15 que una vez creada un área protegida, por ley o por decreto, solo podía ser reducido sus límites por ley. Y establecía además que en las áreas protegidas, en el terreno público, de hecho, esa área fue declarada de utilidad pública por el gobierno de Joaquín Balaguer, y en el 2000, en el momento en que todavía se estaba discutiendo la ley general para medio ambiente, hubo un intento de adquirir estos terrenos. Se aprueba la ley incorpora todas las áreas y establece en su artículo 34, en el párrafo de su artículo 34, que el sistema quedaba congelado y que no podía haber ninguna operación hasta tanto no se aprobara la ley sectorial de áreas protegidas, de la cual ella daba un mandato de 2 años. Esa ley se aprobó 4 años después. Pero en el mismo año 2000, 2 meses después de haberse promulgado la ley, que se promulgó el 18 de agosto, se aprobó estando Lionel en el poder, pero ya la promulga Hipólito 2 días después, es uno de los primeros actos de promulgación. Cuando se promulga 2 meses después, se emite un decreto sacando un área del parque y autorizando a Pepe Hidalgo una compra. Todo el mundo se sorprende primero porque tanto la ley 67 como la 64 establecían que eso no se podía hacer, eso hacía que ese decreto fuera nulo, pero a la vez porque está autorizando una transferencia y validando una venta que se hizo en un momento en que la ley prohibía que eso se pudiera adquirir. Todo lo demás es un proceso de presión durante esos años de discusión. Ese decreto queda anulado en los tribunales y cuando se aprueba la ley 2000, que se convirtió en 202 en el 2004, ya como dicen los políticos, cuando se acostaban las palomas al final del periodo de Hipólito Mejía, ocurre lo siguiente. En la discusión del proyecto original, ya sobre la mesa, se mete un cambio para sacar a Bahía de las Águilas y la zona que ahora es el área de recreo Cotubanamá, Guaraguao, o sea, toda la franja costera oeste del Parque Nacional del Este, sacarla porque era el área que
que se le había vendido a Pepe Hidalgo. En la discusión que se da en el Congreso deciden declararla Área Nacional de Recreo. ¿Pero qué es un área nacional de recreo? Es un sistema que es parte del Sistema Nacional de Área Protegida, es la categoría más laxa, es la categoría 6, pero Área Nacional de Recreo mandaba a que su plan de manejo se hiciera acorde a sus fragilidades. Y cuando se evalúa esta área, se determina que ella forma un continuo con parte del este que no podía separarse el área marina del área costera, y en el plan de manejo se prohíben las construcciones. Ahora, ¿qué es un área nacional de recreo y cuáles tenemos? En el país existían dos hasta el momento de la ley, Boca Chica y Guaigüí. Como parece ser que los técnicos que estaban apoyando este cambio veían que Boca Chica estaba fuertemente intervenida y que en Guaigüí estaban las construcciones, que era la residencia del doctor Balaguer, que él la donó cuando creó el área de recreo, pensaron que en el área nacional de recreo podían apropiársela. ¿Y qué ocurre? Que en un área nacional de recreo no se puede poner límite a ningún tipo de visitación, ni se puede generar ningún tipo de estructura que cree propiedad, es decir, que limite totalmente el libre uso. Y que modifique también toda la zona. No, pero independientemente de esto, tú no puedes generar nada que comprometa, que genere propiedad, o sea, que te dé derecho, que pueda limitar el uso libre. Y si tú construyes un hotel, para ir al hotel claro, hay que comprarte a ti, y hay que ir por allá. Por eso, cuando se hace el reglamento, eso se valida, y lo real es que en este momento, quien está exhibiendo un título está exhibiendo 4 cosas. Uno, que lo adquirió de manera delictiva, porque lo adquirió en contra de la ley. Si lo adquirió en el 2000, porque tenía 15 años que eso era de utilidad pública. Y la declaratoria de utilidad pública te puede permitir a ti transferir los derechos que tú tienes, pero no la propiedad. Y ningún registrador de título puede registrar una propiedad a nombre de otro que ya fue declarada de utilidad pública. Yo no puedo negarte tus derechos hasta tanto no tengas las compensaciones. Tú puedes trasladar ese derecho a compensar, pero tú no puedes vender tu derecho, porque el que lo adquiere sabe que lo está adquiriendo con las limitaciones que esto tiene. Por eso ha habido una enorme manipulación, y cada vez que ha habido un cambio de gobierno o de ministro, tanto en turismo como en ambiente, este grupo ha estado presionando, y usted revisa la prensa y va a encontrar grandes debates en el 2002, en el 2004, en el 2007, en el 2009, en el 2012, siempre intentando lo mismo, hasta que por fin apareció un ministro que no solamente le ha dicho que sí, quien ha salido a dar argumentos para defender la inversión, que incluso quiere eliminar las construcciones que con la colaboración de la cooperación española se hizo para cuidar el parque, o sea, el área de visitantes, el museo del parque, la zona de guardaparque, que se hizo dentro del parque, lo quieren eliminar porque eso está en la parcela que adquirió Pepe Hidalgo 15 años después que el parque existía, siendo declarado de utilidad pública y teniendo los límites que acabamos de decir. Por lo tanto, lo de Parque del Este, desde el punto de vista jurídico, es simplemente un acto de corrupción, un robo, validado además con un permiso que da un ministro de manera ilegal, porque ¿qué ocurre? Que cada vez que el ministro buscó un equipo técnico al interior de la secretaría, los técnicos decían, no, eso no se puede, señor ministro, y fueron cayendo las cabezas. Y entonces el ministro, el papel del Ministerio de Medio Ambiente frente a toda esta situación. Mira, fíjate ¿cuál es el problema? Una cosa es el papel del ministerio, una entidad que tiene la obligación de salvaguardar y que tiene una serie de procedimientos, de normas y de reglamentos que tiene que cumplir todo el mundo, incluso su cabeza. Y la otra cosa es un ministro que no respeta los reglamentos internos, no respeta los procedimientos, porque es verdad que él puede firmar los permisos, pero él no está autorizado a dar un permiso que no haya pasado por los procedimientos, que no tenga el aval técnico. Sin embargo, él no solamente da un permiso en una categoría distinta a la que la ley le exigiría a un hotel cualquiera, que tendría que hacer un estudio de impacto ambiental, y él lo que le pide es una declaración ambiental, que es para proyectos de mucho menos impacto. Pero si no fuera un proyecto grande, hubiera sido chiquito, por estar en un área protegida, obligaba a que fuera categoría A, como se llaman, lo que requieren eso. Entonces lo que tenemos es una violación que no es la única, porque permiso como ese se ha dado en Bahía Luperón, se ha dado en Boca de Nigua, se ha dado en Yásica, en Puerto Plata, y está claro que tenemos un ministro que viene de manera repetida, prevaricando, porque está sobre
yendo más allá de sus funciones, violando la ley. Mira Luis, una pero cosa. Pepe Hidalgo enalboda un decreto presidencial. Eso es Sí, nulo. el 850 que le emitió Hipólito. Pero eso es nulo. Y entonces, Pero es que primero ese decreto se cayó, porque la propia ley decía que una vez que se creaba, Ok. no podía ser reducida si no era por una ley del Congreso. Es solo. nulo de pleno derecho. Pero la 6400, vigente en el momento que se emitió el decreto, frisaba todos los cambios, hasta tanto se discutiera la ley 202. Ese decreto tenía dos razones para ser nulo. Además de inmoral, porque el decreto es inmoral, porque se paraba un área específica que un tipo había comprado antes de manera irregular y ese decreto perseguía validar un delito. Lo malo es que este señor consiguió bastantes defensores en ese momento, como lo está consiguiendo ahora. entonces tenemos esa conspiración desde hace mucho Sí, sí, contra, sí, sí, contra claro. ese bien del pueblo dominicano. Sí, Un momentito. igual que Bahía de las Águilas, es la misma historia, lo único que Bahía de las Águilas se inició con un falso asentamiento y una distorsión, y aquí se inició con unas adquisiciones, ambas fuera de ley. Pero se recuperó, vaya de la Pero Sí, sí. Francisco Domínguez Brito nos dio ese permiso. No lo dio ningún otro. Óigame bien. Francisco Domínguez Sí, sí, Brito, sí. inclusive, ¿cómo se llama? Lo cuestionó No, y lo dejó. no solamente lo cuestionó, sino que ordenó que eso no era posible. que lo dejara O sea, sin efecto. Pero vamos ahora, Pero quiero decir lo siguiente, quien avanzó con más contundencia en ese aspecto fue Domínguez Brito, pero ninguno de los ministros anteriores, ni siquiera el ministro del gobierno de Hipólito, que fue Framoya Pons, a pesar del decreto, él se negó y dijo, no, esto no es posible. No lo dio. Pero no hay ni un ministro ni ningún técnico. De hecho, uno de los documentos que exhiben es una supuesta carta de Omar Ramírez, cuando era director nacional de Parque en el 97, en que dice que él estaba afuera. Miren, Omar Ramírez va a pronunciarse mañana y esperemos que sea él mismo que lo establezca. Pero ese es un documento que hasta que no escuchemos lo que él diga, si hubiera sido cierto que él lo emitió, carece de toda validez. Pero ocurre que parece ser que él no lo emitió. Es lo que personalmente me ha planteado, pero esperemos que sea oficialmente él quien lo plantee. Estamos hablando de un proceso que conduce a violaciones de muchísimos tipos, incluyendo falsificación de documentos. Óigame, esto pero es grave. ¿y qué ha pasado con Luperón? Que también es como que es un área protegida. ¿Y quién da ese permiso Mira, de Luperón? lo de Luperón tiene la misma característica. Fernando Capellán tiene un proyecto de construir un astillero en este refugio de vida silvestre, Bahía de Luperón. Un que es una astillero zona ahí, emblemática. un astillero ahí. Sí, que es una Con zona todo lo que implica emblemática. eso, en Así términos mismo es. medioambientales. Pero él lo está Senado y presentando todo eso. igualito que allí como si fuera un proyecto ecológico. Ha desmontado una parte importante de la vegetación y dice que él está reforestándolo. Y desde luego ¿cuál es el problema? Que va a convertir un área pública en un área privada. O sea, Bahía Luperón es un área de mucho uso por el turismo internacional y local. Es Una el playa lugar, bellísima. como la gente le llama, de descanso, anidamiento de los veleros que circulan en el Caribe. Pero también ahí está el puerto de los pescadores, que es una pequeña, o sea, no se trata de una zona que no tenga un uso, que son usos acordes con lo de la ley. Ahora, la construcción de un astillero que entra en contradicción con el nivel de ordenamiento Y aparte- y el hecho de la eliminación de esa vegetación costera, incluyendo los manglares. No nos olvidemos que en Bahía Luperón estaba el proyecto Punta Alma, rechazado también por todos los ministros, y al igual, este proyecto había sido solicitado antes, hasta que llegó un ministro que no le importa y le dio igual, desconociendo los informes internos que decían que no se podía un permiso. Pero Boca de Nigua, que es un monumento cultural que forma parte del sistema de área protegida, ustedes han visto las movilizaciones de la comunidad, porque ha permitido que una persona, no es importante quién sea, pero bueno, familiar de él incluso. Pero que sea, dilo. Pero no, o sea, es un sobrino de él, pero no importa quién fuera, o sea, pudo haber sido el Papa que pidiera un permiso, no puede tener un permiso en un área en que la ley lo prohíbe para extracción masiva de agregados. Luis, pero quiero hacerte una pregunta, de todas maneras. Yo creo que puede coexistir la naturaleza con el hombre, preservando todas sus atribuciones en la zona. En el caso del Parque del Este, nosotros tenemos la gran fortaleza del turismo de la zona, ha sido justamente la coexistencia. Te pregunto un asunto. ¿Puede coexistir
ese tipo de proyectos, preservando la naturaleza con la construcción de hoteles, de establecimientos comerciales o explotación de la zona sin afectar todo el ecosistema. Mira, ¿Pueden coexistir? Puede y debe coexistir. Lo que pasa Por es un que tú tema no me tan- puedes por- hablar a mí por- de que va a coexistir si tú lo estás haciendo dentro del área protegida. El gran nivel de visitación y el desarrollo del turismo de esa zona está asociado a ese parque. Ese parque recibe más de 1.300.000 visitantes registrados y que pagan al año. Le significa millones y millones de pesos al ministerio solo por la entrada, sin ver cómo soporta todo el turismo de la zona. Ese proyecto de intervención atenta contra el desarrollo turístico. Nos vamos a una pausa. Sí. Y cuando regresemos, vamos a hablar de la comisión que nombró el presidente para conocer Sí. el proyecto. Pero y me permite terminar la respuesta a Abinader. no, cuando terminemos, pero yo quiero que tú comentes de esa comisión que ha pasado ahí. Vamos a la pausa y venimos inmediatamente con este invitado de joya que tenemos hoy. Así es. Bien. Continuamos con la pincelada que estaba dando con relación a que Fortunato te preguntaba si se puede convivir con el medio ambiente. ¿Y qué pasa con eso? El turismo que no convive con el medio ambiente es turismo minero, es decir, convierte en no renovable en un recurso que debe sostener la actividad. Y hay muchos ejemplos. En el propio país tenemos ejemplos. Hay zonas en Puerto Plata donde la forma en que se deterioró el entorno terminó afectando y desplazando al turismo. Y hay ejemplos en todo el mundo. Pero Romana Valladolid fue un ejemplo que reivindicó el movimiento ambiental y que provino de la confrontación del sector turismo y el sector ambiental. Terminó generando un programa que tanto la Comisión Ambiental de la UAS, Grupo Jaragua, la Academia de Ciencias, terminamos hablando muchas veces del modelo, con todo y los pecados que allí se han cometido. Lo que afecta exactamente al turismo, más que nada, es la destrucción de ese parque. Utilizar el área que debe ser el soporte para todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Usted quiere construir, construya fuera del área. Continúen bajo el esquema que allí se ha estado desarrollando. O sea, no hay una oposición al turismo. Si alguien está defendiendo el turismo como industria y como actividad económica, es quienes se están oponiendo a que el soporte del turismo, que es la naturaleza, sea destruido. Ahora vamos con la comisión. ¿Qué ocurre? O sea, el presidente emite un decreto nombrando una comisión de notables. Pero primero para el proyecto. Para el proyecto. Sí, para el proyecto, pero a mí me duele que en esa comisión esté el que ha emitido el permiso. Y eso es inaceptable. Yo voy a repetir la posición oficial de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, de la cual yo soy uno de sus voceros. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas estableció primero que el hecho de que el presidente haya ordenado detenerlo era una medida positiva, pero insuficiente, limitada y riesgosa, en tanto dejaba abierta la posibilidad de que una comisión pudiera validar la violación de una ley. Lo que está planteando investigar es extremadamente simple porque los mapas del área son oficiales y lo ha hecho el Estado, no lo hizo la coalición. Hay mapas oficiales que establecen eso y el hecho de que haya habido intentado con 2 decretos y una ley sacar de un área, el hecho de que haya un decreto que diga excluimos del área de utilidad pública la parcela de este señor era el reconocimiento oficial de que está dentro. O sea, que está dentro se queda fuera absoluto de toda discusión. Hubo alguien que se inventó la palabra que está zona de amortiguamiento, para decir, está en la zona de amortiguamiento para buscar un discurso un poquito más decente. Pero eso es una mentira tan burda y tan clara que no se requería crear una comisión. Con pedirle al cartográfico, con pedirle simplemente al propio ministerio, a los técnicos, no al ministro, que dé la opinión. Los técnicos le han dado la opinión por escrito al ministro diciéndole que no se puede porque está dentro. 1. 2. Pues yo creo una comisión en la que pongo a una persona que ha estado prevaricando y que es el responsable. La presencia del ministro de Medio Ambiente le resta seriedad y reconocimiento Luis, a nuestro juicio. entonces estamos
lo único que correspondía al presidente, si quería dar una señal positiva, era cancelar al ministro y ordenar una investigación penal para ver por qué se cometieron los ilícitos cometidos allí. Luis, entonces estamos frente a un acto de corrupción. Hay negocio en el medio, Mira, de los funcionarios, nosotros- de la gente que tiene que ver con eso. nosotros Porque lo que yo he podemos- visto, es una cuestión realmente escandalosa. Pero nosotros podemos certificar que hay prevaricación, es decir, el ministro más allá ha dado por encima Hay de lo una que le dan sus limitación facultades. de la ley. Sí, le limita sus funciones, eso es lo que es la prevaricación, y la prevaricación implica la renuncia. Las razones por las que se ha llegado a tu ilícito tendrán que explicarlo los que lo han cometido. Ok. Igual que tienen que explicarme cómo. Luis, pero- con todas las recomendaciones técnicas que tenía cuando se aprobó la ley 202, en el Congreso de repente hubo una orden para cambiar un ordenamiento y ya en el momento que se iba a votar se convirtió en área nacional de recreo, un pedazo del parque, lo cual además fue una torpeza técnica porque no lo excluía del sistema y no le daba la garantía que ellos querían, que era poderse apropiar. Luis, pero irregularmente de eso. en Macao casi ocurrió lo mismo, a pesar incluso de haber un asentamiento importantísimo de recursos indígenas, el bohío, muchísimas cosas, que el país ni siquiera le dio importancia a eso. Y se metió a un hotel ahí acabando con los manglares, con unos manglares que solamente se dan en ese tipo de ecosistemas, los rojos, el azul y el blanco. Sí, y ha ocurrido en Punta de los Nidos. Es un problema reiterado que hemos venido enfrentando cada vez. Lo que no habíamos tenido era la posibilidad de que, oficializado por el Estado, hubiera, por la firma de un ministro, la asunción de la defensa de la destrucción de un área, porque si se aprovecha además los argumentos que se están levantando, se nos cayó todo el sistema nacional de área protegida. No nos olvidemos que estamos sembrando aguacate en Bauruco, Sí. en el Luis King y en Valle Nuevo. No nos olvidemos de que tenemos intervenciones y pretensiones sobre los haitises. No nos olvidemos de que tenemos permisos irregulares firmados por el mismo ministro en Puerto Plata, en San Cristóbal. No, pero finalmente, ¿cuál es la situación de los parques nacionales aquí? Ahora mismo, desde tu óptica. Mira, el problema de los parques nacionales ahora mismo lo constituye la enorme debilidad institucional. Ok. Nosotros tenemos en la cabeza de la institución y de la institución una de las grandes amenazas para el sistema porque no hay una comprensión de su valor. Y hay la defensa, supuestamente, de un modelo de intervención que no solamente viola la ley, sino que amenaza la disponibilidad de agua, la productividad de los llanos, porque la productividad de los llanos, tanto intramontanos como de los llanos costeros, depende de los fenómenos que ocurren en la montaña. Sí. No es solo el agua que baja de allá, es también la productividad de los El suelos programa y la es sobrevivencia. para las estratégica. 12. Ya. El programa ha terminado. Pero vamos a terminar con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero también queremos terminarlo con la siguiente reflexión. Dios perdona, siempre perdona, pero la naturaleza no perdona. Y con algo del Papa actual, que le dijo a los jóvenes, hagan líos por la verdad y por la justicia, pero háganlo. Dios los bendiga. América, me huele esa guayaba a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical.